Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, hemos anhelado desde noviembre, diciembre, el que tú pudieras bendecirnos a través de esta conferencia. Bendícela. Y te ruego, Señor, que bendigas esta primera predicación. Permíteme ser de bendición. Permíteme el poder y la unción de tu Santo Espíritu para ser de ayuda a mis hermanos. Tú sabes cada uno de dónde viene. Tú sabes cómo viene su corazón. Tú sabes las luchas que varios hermanos de nuestra iglesia están enfrentando en este mismo momento. Y te ruego, Señor, que a través de tu palabra nos enseñes, nos instruyas, pero también nos edifiques, nos desafíes en nuestra vida espiritual. Bendice tu palabra, permíteme ser de bendición y que tu Espíritu Santo vaya arreglando y dirigiendo todo este mensaje. Y aún te pedimos por Pastor Joel que también tú lo dirijas y lo bendigas para que tú seas quien hable y no los predicadores nada más. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es peligroso andar por allí somnoliento. Hay muchos riesgos, son muy grandes cuando uno anda somnoliento. Y cuando estaba pensando en esto de la somnolencia, me acordé cuando estaba de estudiante en el colegio bíblico. Yo no tenía de descanso ningún día, así que de lunes a viernes estudiaba, sábado estaba en la iglesia, el domingo estaba en la iglesia, y el domingo como a las 9, 10 de la noche manejábamos 2 horas de regreso al colegio bíblico. Ahora el problema es que yo en esos tiempos estaba durmiendo unas 4 o 5 horas al día. No sé usted, pero yo no puedo aguantar mi vida con 4 o 5 horas al día. Yo necesito mínimo 6, 7. 6 ando con baja gasolina, pero aguanto. 7 ya estoy bien. 5 ya no, mi cerebro no funciona bien. ¿Okay? Entonces era una época muy difícil y nosotros íbamos como estudiantes, manejábamos el viernes en la noche a la iglesia, regresábamos al colegio el domingo en la noche. Y entonces pues a uno le tocaba manejar, nos rotábamos la manejada, que era como de 2 horas, pero como usted puede imaginar, todos estábamos cansados y el que manejaba, pues era el que tenía que llevar el volante y todo, y los demás te hacían el favor de dormirse y orar por ti. Y entonces uno iba manejando por 2 horas, bien cansado, solo en la noche, y pues a veces ni el estéreo funcionaba, entonces pues ahí íbamos. En una ocasión, hermanos, ya estábamos como unos 15 minutos de llegar a Lancaster, donde yo estaba estudiando, y iba manejando, todos los ingratos de atrás estaban dormidos, y estábamos en una avenida que es de 2 sentidos. Cuando de repente, yo sabía que ya estaba muy cansado, y de verdad, hermano, yo lo intenté todo. Intenté lo del café, intenté lo de los dulces, el aire acondicionado en mi cara. Iba manejando como perro, porque abrí la ventana y iba sacando la cabeza para que me diera el aire, pero me estaba durmiendo. Y en un momento casi por llegar, no sé qué pasó, pero de repente volví a abrir los ojos y ya estaba manejando en el sentido contrario. Y entonces pues medio volanteé y me asusté. Los estudiantes pues nada más ahí se pegaron y no pasó nada, ni se dieron cuenta. Pero de verdad ese día casi tuvimos un accidente, porque yo iba manejando en el carril en sentido contrario. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, está tan somnoliento que de verdad casi ocurre una tragedia. A lo mejor usted es sonámbulo también. Los sonámbulos son gente adormilada que anda caminando. No sé usted, ¿verdad? Pero ha de ser peligroso ser sonámbulo, ¿eh? Y andar por ahí en tu casa con miedo de pegarte, ¿verdad? No me diga si es sonámbulo, no me diga amén ni nada, solamente sabemos que es algo peligroso. O a lo mejor quizás sí todos hemos estado en la situación donde estamos en la oscuridad densa y tenemos que alcanzar algo, ¿verdad? Todos nos ha pasado que de repente quieres entrar por algo a tu recámara y está todo oscuro, o te paras e intentas ir al baño e intentas ir a tientas. Y no sé si alguno de ustedes se ha pegado en el pie, en el dedo más pequeño. Casi se te sale la carne, ¿verdad? Y quieres decir una grosería. No la puedes decir porque eres cristiano, pero en tu corazón quieres decirla porque te arde, ¿verdad? El coraje. Me acuerdo yo cuando era niño, nunca entendí por qué en mi casa ponían en el baño una lucecita de esos foquitos roja.
Hasta que mi papá me dijo, es que tú siempre salías, te parabas al baño bien chiquito y te dabas en el lavabo, te dabas en la cabeza. Entonces, por eso puso la luz ahí, ¿verdad? Entonces, es posible estar en algún riesgo cuando nosotros estamos somnolientos. Ahora, de la misma manera, es peligroso cuando nos adormecemos en nuestra fe. Lastimosamente, los riesgos son muy grandes cuando usted intenta vivir su vida y está adormilado en su fe. Y este problema se empeora al pensar que los adormecidos ni se dan cuenta que están adormecidos espiritualmente. Ahora, si hay riesgos de que tú tengas problemas en tu vida, si estás durmiéndote al manejar, o si entras a oscuras a tu casa o al baño y estás adormecido, ahora imagínate qué tan grandes peligros hay para tu vida, o para tu familia, o para tu matrimonio, o para tomar decisiones cruciales si tú andas dormido espiritualmente. Y hermanos, yo veo en la Biblia que Dios hace un llamado constante a despertarnos espiritualmente. En el libro de Jueces, la Biblia le llama la atención a los jueces, especialmente a Débora, y le dice así en Jueces 5:12, no lo busque: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a sus cautivos, hijo de Abinoam. En Isaías 51:17 la Biblia dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. En Isaías 52:1 la Biblia dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Pero también en el Nuevo Testamento a los creyentes se nos dice eso. En Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y es posible que usted ni se dé cuenta, y ahorita mismo está dormido en la fe, dormido en sus laureles, y Satanás quiere ir por tus hijos, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu propia vida, y tú ni te das cuenta. El adormecimiento espiritual es algo muy peligroso. Y Dios nos da un llamado a todos nosotros a despertar espiritualmente. Dios nos hace un llamado a todas las iglesias verdaderas en el Señor Jesucristo, que tenemos el Evangelio del Señor, a despertar espiritualmente. Hermanos, hay gente que intenta hacer muchas cosas para Dios y no tiene ni la doctrina correcta. Y nosotros tenemos la doctrina correcta, tenemos la palabra de Dios, se predica, la creemos. ¿No es así, hermanos? Tenemos la palabra de Dios y parece que no queremos hacer nada para nuestro Dios. ¿Ve? Quizás es porque estamos dormidos espiritualmente. Por eso yo le titulé a esta enseñanza: despiértanos, oh Dios. Despiértanos, oh Dios. Y en el libro de Esdras, capítulo 1, me impacta, hermanos, cómo empieza a hacer algo Dios en el libro de Esdras, pero todo empieza con un despertar espiritual. Y quisiera leer para ustedes los primeros 6 versículos. Y quisiera especialmente que note que en 2 ocasiones la Biblia añade una frase muy interesante. La frase es esta: Dios despertó el espíritu. Note lo que dice la palabra de Dios. Esdras capítulo 1, del 1 al 6 dice la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Yo veo en esta lectura que todo lo que ocurrió en el libro de Esdras y Nehemías y la restauración de Israel empezó con un despertar espiritual. Y ese despertar espiritual lo provocó Dios. Por eso el título de mi enseñanza es Despiértanos, oh Dios. Despiértanos, oh Dios. Y quisiera que veamos algunos aspectos que este pasaje nos enseña, nos hace pensar acerca del despertar espiritual, hermanos. Primero hay que pensar acerca del adormecimiento espiritual. El adormecimiento espiritual es algo que tenía el pueblo de Israel. Si usted recuerda, el pueblo de Israel había pecado gravemente. ¿Y sabe qué es lo que a mí me llama la atención? Que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había pecado y ellos ni se daban cuenta, hermanos. Eso quiero que usted ponga mucha atención, porque es posible que usted no ande muy bien delante de Dios, tu vida espiritual no marche tan bien como tú estás pensando. Yo sé que aquí hay puros héroes en la fe, hermanos. Yo sé que aquí hay puras mujeres de Dios, puros siervos de Dios. Yo sé que aquí hay puros jóvenes espirituales. Yo lo sé. Pero es posible que te estés engañando a ti mismo. Es posible que tú no seas lo que realmente piensas que eres espiritualmente hablando. Hay un adormecimiento espiritual en Israel. Estaban en pecados morales, estaban en pecados de idolatría, hermanos. Había una religiosidad continua y parecía que ellos estaban bien, porque iban y ofrecían su sacrificio, su corderito, iban y daban su ofrendita y ya con eso pensaban que estaban bien. Lo peor, hermanos, es que ellos como nación ni se daban cuenta, de manera que Dios le manda varios profetas a la nación de Israel como Malaquías e Isaías y les dice cosas muy hirientes a la nación. Escuche lo que dice un verso de Isaías. Dios le dice a Isaías, diles esto. Y les dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y lo que está diciendo la Biblia es que Dios estaba hastiado, es decir, estaba harto de la religiosidad de los judíos. En Malaquías 1:6 la Biblia dice que también Dios le dice al pueblo de Israel: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1:7 dice también: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso te agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:7 dice algo parecido: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
Y hermanos, estoy hablando de Israel, pero cabe la posibilidad que estemos en el mismo asunto de adormecimiento espiritual. Que pensemos que estamos bien porque vamos a la iglesia, que pensamos que estamos bien porque medio leo mi Biblia, que pensamos que estamos bien porque ahí agarro lo que traigo en mi bolsa y lo doy de ofrenda. Pensamos que estamos bien porque decimos, hermanito, Dios te bendiga. Y pensamos, que estamos bien en nuestra vida. Y es posible todavía que estemos mal y que le digamos a Dios, Señor, ¿en qué estoy mal? A lo mejor usted en esta noche me está viendo con estos ojos de incredulidad. Dice, ay, Pastor Samuel, tomó mucho café en esta noche, ¿verdad? O no sé qué tomó, le hizo daño a las pastillas que su esposa le dio de la enfermedad, ¿verdad? Porque anda bien hyper, ¿verdad? Anda bien loco. Y tal vez usted esté pensando, ¿por qué el pastor está hablando así? Está loco el pastor. Y a lo mejor tú te puedes estar haciendo la misma pregunta que Israel. ¿En qué hemos de mejorar? ¿En qué tengo que cambiar? Yo estoy bien, pastor. Y a veces no nos damos cuenta que hay adormecimiento espiritual en nuestra vida, hermanos. ¿Será posible? ¿Será posible que nuestro Dios también se canse de la iglesia de Jesucristo por nuestra religiosidad? ¿Será posible que el Señor vea que a veces viene sin amor? ¿Será posible que a veces no tienes la entrega que antes? ¿Será posible que tu adoración es seca y estás pensando en otras cosas? ¿Estás pensando que el pastor no se tarde mucho porque quiero llegar a mi casa a cenar? ¿Es posible que tú seas rutinario? ¿Es posible que tu lectura bíblica ya la hayas abandonado? ¿Será posible que tu oración sea nada más por los alimentos y eso para que tu esposa no te esté molestando? ¿Será posible que estás durmiéndote espiritualmente? Y hermanos, no sé usted, pero yo sí creo que yo necesito avivamiento espiritual. Y al menos no puedo hablar de todos los que están aquí, pero sí puedo decir que nuestra iglesia necesita avivamiento espiritual. No porque sea una mala iglesia, hermano, sino porque en medio de luchas que he estado viendo, yo le he dicho, hermanos, he estado en varios funerales en este mes, he estado en varios problemas, varias cirugías de los hermanos, varios ataques, varias batallas. Y hermanos, no es que usted y yo seamos necesariamente malos, pero se desgasta nuestra fe, se erosiona nuestra firmeza y necesitamos un avivamiento espiritual, ¿ve usted? Si nosotros no nos avivamos, ¿cómo vamos a enfrentar todo lo que nos venga por delante, hermano? Yo le deseo un buen año, pero no empezamos un buen año algunos. Y hermanos, yo sé que algunos vienen con un corazón herido, con un corazón lastimado, con un corazón con un montón de problemas. Y como quisiera desearle un año 2023 bonito y lo de las uvas y llenar los cachetes como hámster y que me vaya bien y que baje de peso, ya sabe todas esas cosas, ¿verdad? Sí, todos queremos eso, pero honestamente no creo que estén yéndonos tan bien como quisiéramos, hermanos. Y espiritualmente es posible que estemos batallando y estemos también durmiéndonos espiritualmente. Y hermanos, el problema es que hay consecuencias en nuestra vida si nosotros no estamos avivados. Mire, cuando hay adormecimiento espiritual, no te das cuenta, pero sí te das cuenta de las consecuencias. Miren, las consecuencias del adormecimiento espiritual es que el poder y la gloria de Dios no están en tu vida. Y si usted se da cuenta, Israel perdió el poder de Dios, Israel perdió el templo de Dios, Israel perdió la gloria de Dios, y luego se ven como una nación debilucha, y viene Babilonia, y viene Asiria, y se los llevan como esclavos deportados allá, esparcidos por todas partes, y también allá a Babilonia. Y hermanos, algo interesante es que en los salmos, los del pueblo de Israel decían, Señor, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no estás conmigo? Despierta, Dios. Fíjese, estamos hablando de que Dios nos llama a despertar. Pero ¿sabe qué dicen los salmistas? No dice despiértanos. Dice, Dios, despierta porque te estás quedando abusado. Fíjese, Salmo 44, 23. Lo van a ver en la pantalla. Salmo 44, 23. Escuche cómo dice este salmita. Me impacta. Dice la palabra de Dios, Salmo 44, 23. ¡Despierta! ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes de mí. ¿Alguna vez te has sentido así? Como que Dios ya no está contigo. Casi le quiere decir, Señor, ¡hey! Despierta, Señor, ¿por qué no estás conmigo?
Salmo 44, 25 dice: porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. En el Salmo 59, 5 también dice algo parecido: y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. Estar adormecido espiritualmente tiene consecuencias en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en la obra de Dios, en tu vida personal. No ves que estás dormido, pero ves como que Dios ya no se interesa en ti. Ves como que Dios ya no está con su mano sobre tu vida. Ves como que ya no te ayuda en tu negocio. Ves como que ya hay problemas en tu matrimonio. Ves como que tus hijos se te están descarrilando. Ves como que ya no estás contento. Ya tienes a tu familia, pero estás mirando al horizonte a ver qué más encuentras. Tal vez estás cosechando un poco de adormecimiento espiritual. Y es lamentable, muy lamentable, que vivamos bajo el adormecimiento espiritual. Usted escucha cada domingo, si usted viene todos los domingos, usted viene y escucha. A veces esas son las personas que más pueden caer en adormecimiento espiritual y acostumbrarse a la maravilla de la palabra de Dios. Aguas. Ahora, hermanos, eso le pasó a Israel. Perdió el poder de Dios, terminaron en Babilonia y clamaban: Dios, despiértate, porque estás bien dormido. Despiértate, Señor, ayúdanos. Y entonces viene Esdras capítulo 1 y nos enseña que Dios puede y quiere despertar el espíritu del hombre. Dios nos quiere despertar espiritualmente, hermanos, y Dios despierta al espíritu del rey Ciro, rey de Persia, hermanos, para que él obedeciera a Dios. Y esto lo demuestra también la arqueología, la historia, hermanos. Ve el versículo 1 nada más. Dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, no era cristiano, no era creyente, no era judío. Dice que para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Hermanos, hace 200 años se descubrió un cilindro. Se le llama el cilindro de Ciro. El día de hoy, desde 1880, está en el Museo Británico. La siguiente vez que usted vaya a Inglaterra, vaya al museo. No nada más vaya a tomarse foto ahí en el Big Ben. Métase al museo y vaya y toma una foto del cilindro de Ciro. Y el cilindro de Ciro es una pieza cilíndrica como de este tamaño, de arcilla, que contiene la declaración del rey Ciro. Y precisamente él legitima su conquista y él está escrito en cuñaiforme, y él dice que deja ir a todos los pueblos de Babilonia, que estaban en Babilonia ahí deportados, los deja ir, váyanse a su pueblo, váyanse de regreso. Y es justo lo que dice Esdras capítulo 1 versículo 2 al 4, que Ciro está dejándolos ir, no nada más a los judíos, a todo mundo. ¿Por qué hizo Ciro esto? Esto es historia, esto es arqueología. No es que esto es una historia como fantasiosa o es una fábula de la Biblia. No, esto es algo que la historia muestra que fue una realidad. Dios tocó el espíritu de Ciro y lo despertó para hacer lo que Dios quería que él hiciera. También Dios despertó el espíritu de líderes claves para obedecer a Dios y reconstruir el templo destruido de Jerusalén. En el versículo número 5 dice también eso, ¿verdad? Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hermano, quiero decirle que hace varios siglos Dios quería levantar a su pueblo, darle bendición, y Dios levantó y despertó el corazón o el espíritu de Ciro, el espíritu de los líderes judíos, para que hicieran algo para Dios. Ahora, ¿qué significa que Dios despertó el espíritu de estas personas? La palabra en el idioma original nos está hablando no de un levantarse así como lento, sino de agitarse, de levantarse.
No es como cuando tú te despiertas y es domingo en la mañana y aunque sabes que es iglesia, de todos modos dices, otros 5 minutitos. Y te echas 10, ¿no? Y luego despiertas, otros 5 más. Y cierras tus ojos y los abres inmediatamente y ya te echaste 20. Y te vas despertando lentamente, ¿verdad? Me mandaron por ahí una información de esas que dice que debes de cuidarte al levantarte para ir al baño, ¿verdad? Que te levantes, te sientes 30 segundos, 10 segundos, y luego bajes tus pies, otros 30 segundos, y luego te pares y vayas lento por si te da un derrame y te caes muerto, ¿verdad? Entonces todos nos levantamos lentamente. Pero cuando habla de despertar, el espíritu de Ciro no está hablando de ese despertar. Está hablando de un despertar súbito. Como cuando tú estabas en la escuela y no querías ir y te despertaba tu mamá. Ándale, mijito. Y de repente, ándale. Y te quitan las cobijas y sientes el frío, ¿eh? Hoy en la mañana así le hice con mi hija, ¿verdad? Fui, la besé y le dije, ya despierta, Ariel, es tiempo. Y tuve que ser como Dios y despertar su espíritu. Y le quité la cobija y la senté, y estoy todo a mi lado, y la llevé y la senté en la mesa para que tuviera sus clases. Mira, Dios quiere despertarte súbitamente. Hermanos, no es un despertar somnoliento, como cuando despiertas de tu cama o te quedas un rato ahí, sino que Dios quiere sacudir tu vida, sacudir tu corazón, hacerte ver lo que necesitas, que Dios quiere que tú cambies. Algunos hombres saben que su esposa no está contenta. A veces algunos saben que hay cosas en tu vida que debes de cambiar. Joven, tú debes despertarte en la fe. Hermanos, no nos salvó el Señor nada más para ser salvos y ya. El Señor te quiere primero salvar, luego transformar y ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios, ser un joven centrado, joven valiente que vive para Dios y no como cualquier cochinilla que ahí anda buscando ser como el mundo. ¿Ah? Porque si hay muchos cristianos, no seas como el mundo, sé como el Señor. Que no dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero eso sí, el iPhone te encanta, pero tu Biblia ahí la dejas, ¿no? Dios nos quiere despertar, hermanos, pero Dios nos quiere despertar con el propósito de obedecerle, no nada más para estar despierto. Si se fijan en el versículo 1, dice que una frase interesante, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. ¿Para qué despertó a Ciro, hermanos? Para cumplir la palabra de Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? No es nada más despertar por despertar. Y hermanos, mire, Dios pudo haberlo hecho de muchas maneras. Pudo haber levantado un segundo Moisés y que fuera a Ciro y le dijera, deja ir a mi pueblo. ¿Así lo hizo? No. Él despertó el espíritu de alguien. Y de igual manera, Dios quiere despertarte a ti para hacer algo contigo y que lo obedezcas de verdad. Dios desea despertarnos de una era de adormecimiento donde lo normal, lo común y lo popular es ser un cristiano tibio, buscando parecerse al mundo, buscando ser aceptado por otros, pero no le importa ir a la iglesia una vez a la semana, te sientes súper religioso, ya sientes que le estás haciendo un favor a Dios porque vas una vez a la semana a la iglesia, pero eso lo piensas porque te comparas con un católico. Compárate con la gente de la Biblia que iba todos los días a la iglesia, iba fervientemente y comían juntos y se reunían y adoraban al Señor y le hablaban a todo mundo de Cristo. Compárate con esos. ¿Por qué te comparas con los carnales? ¿Por qué te comparas con los peorcitos? Para sentirte bien. Por eso. ¿Que no debemos compararnos con el Señor Jesucristo? Despertad, dice la Biblia. Despierta y sé el líder en tu casa que necesitas ser. Ponte los pantalones, déjate el bigote, hombre. Déjate el bigote, hombre. Bueno, es que hay de todo, hermanos, pero disculpen el mal chiste, hermanos. Pero compórtate como hombre. Ay, andas todo. Ay, es que me da pena orar en mi familia. Hazme favor.
Mejor ora tú, mijita. El Señor levantó el espíritu de los hombres judíos para ser líderes, hermanos. Y se necesitan hombres de verdad que digan: yo voy a portarme como hombre delante de Dios, voy a ser valiente, voy a enfrentar las luchas y no voy a dejar que mi esposa me vea llorar. Voy a llorar solito aquí. Sí, usted tiene que llorar delante del Señor. Yo no estuve de chillón cuando el Señor decidió llevarse a nuestra hija. Estuve ahí para mi esposa, pero yo tenía que ser fuerte. Pero sí lloré, pero delante del Señor, usted. Y hermanos, somos frágiles, pero al mismo tiempo el hombre tiene que ser hombre, tiene que ser líder. Hermana, tiene que ser una mujer de Dios que atienda a sus hijos, que los críe con valentía, con fe, y no que la mangoneen, hermana. Porque el día de hoy los reycitos mandan. ¿O por qué no viene a la iglesia, hermana? Porque tiene mucha tarea, porque a mi hija le dolía la cabeza. Dios quiere despertarte del sueño de la pasividad, de andar divagando en la fe. Despierta del desánimo, hermano. Ya anda, es que tengo problemas. Hermano, si tienes problemas, ponte a orar. Agárrate del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestra fuerza. Tú y yo somos débiles, somos como pulgas, somos como gusanos, somos como perros, como se sentía David. Pero hermanos, en Dios podemos ser fuertes. ¿Ve? En el Señor podemos agarrarnos y no puedes acobardarte. Hay que ser valientes. Y hermanos, Dios quiere despertarte espiritualmente. Sé un líder espiritual en tu casa. Sé una mamá impactante. Sé un joven que honra al Señor. Que en tu escuela, aunque todos digan lo que quieran hacer, lo que quieran pensar, que tú pienses como dice la Biblia y que no te importe lo que otros piensen. ¿Por qué nos importa tanto lo que piensan los demás? Cuando el Señor nos ama tanto y dio su vida por nosotros y a Él, y con Él hay que quedar bien, no con los demás. ¿Ve? Hermano, despiértate del pecado en el que andas. Joel 1:5 dice: nadie lo busque. Despertad, borrachos. Hay cristianos borrachos. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Hermanos, Dios quiere que despiertes del pecado. Y si tú andas en algunas movidas, tal vez yo no lo sé, tal vez tu esposa no lo sabe, tal vez tu esposo no lo sabe, tal vez tus papás no lo saben, pero Dios lo sabe. Y andas dormido en el pecado. Y el día que te caiga la factura, no vas a saber ni qué hacer. Por eso en Romanos 13:11, el apóstol Pablo sabía que la iglesia en Roma estaba adormecida. Y lo van a ver en la pantalla, hermanos. Yo lo voy a leer para usted. Pablo le dice a la iglesia: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, hermanos, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Despiértanos, oh Dios. Despiértanos, oh Dios. Él quiere hacer algo contigo en esta noche, hermanos. Y todos estos 3 días el Señor quiere hacer algo contigo, si tú le permites despertarte. Pero hay un detalle más que quiero decir acerca de este texto, hermanos. No solamente que Dios quiere despertarnos y puede despertarnos, sino que Dios quiere despertarnos para edificar la obra de Dios. Vean, hermanos, cómo un avivamiento está enfocado en el Señor y en su obra, no en nosotros. ¿Sí ve? Un despertar espiritual produce gozo. Produce que tengas un avivamiento en tu comunión con el Señor. Produce más oración. Produce arrepentimiento. A veces produce lágrimas. A veces produce decisiones del corazón. A veces hay una renovación de tu amor. A veces hay un deseo ferviente de seguir al Señor.
y se siente hermoso. También el creyente avivado va a ver a Dios obrar en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en su empleo incluso, en sus problemas, en sus peticiones. Y Dios renueva tu comunión y tu gozo. Pero mis hermanos, no solo el avivamiento espiritual es algo interno, está relacionado con la obra del Señor. Y la frase clave que a mí me llamó la atención está en el versículo 4 y el versículo 5. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué todo este show? Para la casa de Dios, exactamente, la cual está en Jerusalén. Exactamente. Ahora vean, hermanos, el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Para qué? Para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Para qué Dios despertó a esta gente? No nada más para tener comunión con el Señor, no nada más para gozarse en la presencia del Señor, no nada más para bendecir a su nación, para edificar la obra de Dios. Y eso nos da un principio muy, muy importante, hermanos. Dios quiere que tú y yo hagamos algo para su obra. Dios no dejó la iglesia de Jesucristo aquí nada más para disfrutar de la comunión con el Señor. Dios dejó a su iglesia para hacer su obra por medio de nosotros. ¿Sí ve usted? Y es claro, hermanos, que Dios aviva a los creyentes y despierta a los creyentes para que hagamos algo para su obra. Por eso le quiero animar, hermano, que usted se despierte espiritualmente y sea un ganador de almas. Nada de que me da miedo. Hermanos, cuando uno quiere algo y ama algo, le da miedo y te lo tragas y haces lo que tienes que hacer, ¿no? O las mamás no hacen eso luego. O los papás no hacen eso. Te da miedo. ¿Qué haces? Tienes que defender a tus hijos. Te tragas el miedo y haces lo que tienes que hacer. ¿O no? ¿No? Despierta, hermano, y sé un ganador de almas. Despierta, hermana, ponte a trabajar, haz algo para el Señor, sé una maestra de escuela dominical, ponte a hacer algo para el Señor. Despierta, hermano, involúcrate. No solo calientes bancas, hermanos. Yo sé que ese ministerio es muy amado por ustedes, pero hermanos, ya hay muchos hermanos. Ya no hay vacantes. Ya en la iglesia Kiko ya no hay vacantes. Ya, hermanos, ya. Si usted acaba de llegar hace unos meses, llegó tarde, hermano. Ya hay muchos que están en el ministerio de calientabancas. Por años, hermanos. No sea un calientabancas, porque el Señor quiere despertarte, no nada más para que tú vivas tu comunión con el Señor, sino para que hagas algo para su obra. Hermanos, no estamos aquí nada más para vivir de paso. Estamos aquí para hacer algo para nuestro Dios, dejar un legado, hacer algo para el Señor, entregarle cuentas en el tribunal de Cristo y vivir con el Señor. Si lo único importante fuera la comunión con Dios, mejor muérete. Con Cristo, por cierto, ¿eh? Muérete teniendo a Cristo. ¿Quieres tener comunión con el Señor? Muérete y allá en el cielo va a estar mejor. No nos gusta eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te tiene aquí el Señor? Mis hermanos, estuvo el COVID fuerte y gente mejor que tú y que yo fue con el Señor. Y no fue para que tú y yo perdamos nuestro tiempo. Si el Señor nos dejó aquí, es porque Él quiere que hagamos algo para su obra. No ha acabado el Señor conmigo y contigo. Quiere hacer algo en tu vida, algo en mi vida y algo a través de su iglesia, hermanos. Mi corazón para esta iglesia es que no somos una iglesia nominal que no sirve para nada, o nada más para complacer a la gente y sección de fumar y no fumar y lo que ustedes quieran y qué quieren hacer y paseos. Hermanos, esas cosas de los paseos están bonitas y todo, pero hermanos, el Señor nos llamó a pasear. El Señor nos llamó a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y hermanos, mientras yo esté aquí, yo lo voy a incomodar, yo lo voy a rogar, yo lo voy a estar diciendo que hay que hacer algo para nuestro Dios, hermanos. Yo hablé con algunos de ustedes, hermanos, y ya les dije, hermanos, mi corazón es que cada familia de la iglesia compremos una silla
y luego la llenemos durante este año. Ya hay una silla para usted, pero no la pido para usted. Porque usted no debe pensar en usted ahorita, debe pensar en hacer algo para la obra de Dios. Y usted no pagó una silla, ¿o sí? Y si no la pagó, páguela este año. No le vamos a cobrar la asistencia, no le vamos a cobrar la entrada. Pero sí les pedimos que se avive y haga algo para la obra de Dios. Cómprese una silla, no para usted, usted ya la está usando. Alguien pagó una silla para usted, sí está conmigo. Ahora pague una silla para alguien más. En Los Naranjos necesitamos espacio, allá más sillas. Aquí necesitamos más sillas, hermanos. ¿Quién las va a comprar? A ver si alguien nos dona de Estados Unidos. Dios quiere despertar a nuestra iglesia porque quiere hacer algo con nosotros, mis hermanos. ¿Sí está conmigo? Dios quiere despertar nuestro espíritu, nuestra iglesia, o tu familia, o tu liderazgo. Y hermanos, quiere que hagamos algo para Él. Un avivamiento está enfocado en el Señor, en su obra y también en ofrecerle voluntariamente algo a Dios. Dos frases que también veo en el versículo 4 y el 6, y con esto acabo, es que ellos dieron una ofrenda. Versículo 4 dice la frase, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Versículo 6 dice algo similar, dice al final, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿Sabe que cuando una persona se aviva en su corazón y quiere hacer algo para el Señor y está agradecida por lo que el Señor ha hecho por ella, no le va a doler dar su diezmo, no le va a dar una ofrenda? Al contrario, va a querer darse a sí mismo. Y hermanos, si nosotros queremos ganar más gente, no la podemos meter aquí, hermanos. No sé si me entienden. Pero después de 100 personas, ya gente no va a querer venir. Porque después de cierto promedio, la gente ya cuando se siente tan apretada, ya no quiere ir a un lugar así. Usted tampoco. Entonces, ¿qué hay que hacer si queremos alcanzar a más gente para Cristo? Es tan fácil. Como rentamos aquí, nos vamos de aquí. Y compramos un terreno más grande. Y hacemos un auditorio más grande. Yo ya le dije, no vamos a irnos a un lugar igual así. Es que ya ahora es nuestro. A mí no me importa tener algo para nosotros. Mejor rentamos. A mí me importa irnos a un lugar más grande para que haya más gente que escuche de Cristo, reciba a Cristo y sea un discípulo del Señor. ¿Sí ven? Eso es importante. Y hermanos, por eso necesitamos ahora nosotros pensar en alguien más, pensar en la obra de Dios. Y sepa usted que sea quien sea, si tiene a Cristo en su corazón, el Señor quiere usarte, despertarte primero, usarte para su gloria y hacer algo para la obra de Dios. Yo le quiero animar, hermano, que usted y yo pensemos y oremos juntos y le digamos, Señor, despiértanos, oh Dios. Yo quisiera que el Señor hiciera algo precioso con esta iglesia en este año 2023, hermanos. Yo no puedo solo hacerlo. Ustedes tienen que ayudarnos, hermanos. Que Él nos despierte para hacer cosas preciosas del Señor. Jonathan Edwards fue un gran predicador de Dios de antaño, hace 300 años. Y Dios lo usó para traer un gran avivamiento, le llaman el primer gran avivamiento en Estados Unidos. Y se enumeraron algunas características del avivamiento que hubieron en esos tiempos. 5 características, escúchelas. Cuando hay un avivamiento, incrementa la estima por Jesús. Qué bonito. Incrementa la estima por Jesús. Número 2, el reino de Satanás sufre y hay arrepentimiento genuino. Número 3, hombres y mujeres tienen mayor respuesta a las Escrituras. Responda al Señor al final de este mensaje, del segundo mensaje. Número 4, hombres y mujeres verán claramente la verdad espiritual y el error. Y número 5, habrá un nuevo énfasis en amor hacia Dios y hacia los demás. ¿No le gustaría una iglesia avivada así? En donde tú estás, aquí en Jico o de la iglesia que vienes. Respondamos a Dios, oremos por un avivamiento personal, familiar, a nivel iglesia, para la obra de Dios, hermanos. Dios quiere hacer algo con ustedes, contigo y con tu familia, pero hay que preparar nuestro corazón y decir, Señor, despiértanos, oh Dios.
Vamos a orar. Señor, te ruego que tu palabra esté haciendo su labor preciosa en nuestro corazón. Yo sé que podría haber alguno que no te conoce como su Salvador personal. Señor, muéstrale tan grande amor que tuviste para con nosotros y para con ellos. Muéstrales que quieres que te reciban como Salvador. Pero también muestra a nuestra iglesia y a todos los invitados, muéstranos nuestro adormecimiento espiritual. Muéstranos que quieres despertarnos. Muéstranos que quieres hacer algo con nosotros, dirigirnos a obedecerte, dirigirnos a hacer algo para tu obra, para que tu nombre sea glorificado. Ponemos en tus manos la respuesta de estos mensajes y ponemos en tus manos el resto del servicio, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.